Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda videoconferencia jurídica del curso Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, versión 2016. Este curso forma parte del programa de formación continua denominado Administración de Justicia en Materia Penal, dirigido, como saben, a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde nos acompaña nuevamente el doctor Gustavo Villamarín Herrera, quien va a ser ponente del evento y es asesor de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, entidad cooperante en este evento académico, a quien nuevamente reiteramos el agradecimiento por la colaboración y cooperación que nos han brindado para el desarrollo del mismo. Antes de iniciar, nos permitimos recordarle a cada participante que deben ingresar al link de registro de asistencias que está copiado en la sección chat de este Zoom y registrar allí en el link sus datos tal como se los pide. Por favor, poner énfasis en colocar de forma correcta su cédula de identidad y el correo electrónico al que ustedes desean les lleguen las notificaciones pertinentes. Es importante recordarles que tanto el correo institucional como cualquier correo personal que tengan no debe llevar acentos, tildes, no lleva los correos tildes, los que sean función judicial, por favor poner función judicial, los que sean @fiscalía, poner completo @fiscalía, igualmente la defensoría. Es importante que coloquen de forma correcta su cédula y sus correos electrónicos, por favor. También les mencionamos que tienen sus micrófonos silenciados para evitar interferencias o interrupciones. Si tienen preguntas académicas en torno a la temática que vamos a desarrollar esta tarde, pueden plantearlas por escrito en la sección del chat, por favor. No se atienden el tema de el planteamiento de casos personales ni aspectos políticos, sino únicamente preguntas técnicas, preguntas académicas, puntuales, concretas y específicas sobre la temática a desarrollar. Damos la más cordial bienvenida entonces al doctor Gustavo Villamarín, quien es experto en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho de Uso de la Fuerza. Su formación académica la ha cursado en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. También es capacitador de la Escuela de Fiscales y capacitador de la Policía Nacional del Ecuador. El doctor Gustavo Villamarín en esta tarde nos hablará sobre el marco jurídico internacional y normas relacionadas con el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza y el deber de investigar. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Angelia. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión sobre el protocolo de Minnesota y su aplicación. El día de ayer vimos un marco teórico inicial y ahora vamos a ver un marco teórico jurídico que se encuentra alrededor de la aplicación de este instrumento de vital importancia para la atención, la investigación y valoración de casos en los cuales se haya atentado contra el derecho a la vida, en especial por parte de agentes del Estado, o cuando es una responsabilidad del Estado garantizar la vida de las personas, pero el Estado no lo haya hecho apropiadamente. Voy a proceder a compartir pantalla y en primera instancia vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos ayer para quienes se suman recién el día de hoy. Y en primera instancia les puedo decir que la pertinencia de este documento, que es este que están visualizando en este momento, se refiere a algunos tipos de casos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos casos a los cuales es aplicable el protocolo? Estoy por llegar, esto era lo que vimos de ayer. Aquí está. El protocolo se aplica para todos y cada uno de los casos en los cuales la muerte de una persona pudo haber causada por actos u omisiones del Estado a través de sus agentes en violación de su clara disposición de respetar el derecho a la vida. En segundo lugar,
se utiliza para todos aquellos casos en los cuales la muerte sobrevino cuando las personas estaban detenidas o se encontraban bajo custodia del Estado, y también en los casos en los cuales existe una muerte que podría ser el incumplimiento de la obligación de proteger el derecho a la vida. Entre los primeros casos vimos que estaban las ejecuciones extrajudiciales, extralegales, sumarias o arbitrarias, en las cuales interviene un sujeto activo calificado haciendo un uso desmedido, ilegítimo y desproporcional de la fuerza o de las armas de fuego. Las muertes producidas luego de un caso de desaparición forzada de personas, que el protocolo hace extensivas sus disposiciones para estos casos, y los delitos contra la vida cometidos por omisión de agentes estatales al no cumplir su posición de garante. Con relación a los segundos casos para los cuales es aplicable el protocolo, les había señalado que principalmente sería para los casos de muertes en cárceles o prisiones, que nosotros tenemos vivos ejemplos durante los 2 últimos años, y para la muerte de cualquier persona aprehendida, detenida, hospitalizada o recluida en un centro de salud o centro psiquiátrico, como es una muerte sospechosa porque el Estado pudo haber incumplido su obligación de garantizar el derecho a la vida, tiene que tener una investigación mucho más pormenorizada y detallada. Y los casos en los cuales la muerte podría ser el resultado del incumplimiento de la obligación de proteger el derecho a la vida, como en el caso de personas protegidas por medidas cautelares o que se encuentren en el sistema de protección a víctimas testigos, medidas de protección o medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, para aterrizar al punto de hoy, que es la segunda sesión, creo que estamos un poquito más por acá. Listo. Es así que la tarde de hoy vamos a proceder con la segunda sesión relacionada con el marco jurídico internacional que rodea el protocolo de Minnesota y que se lo aplica en conexidad con el mismo. Y para eso vamos a revisar un listado de algunas normas internacionales que tienen relación con el respeto a los derechos humanos, en especial a los derechos a la vida y a la integridad. Normas relacionadas con el adecuado uso de la fuerza, que es lo que se va a centrar mayoritariamente la charla de hoy. Y por último vamos a revisar normas relacionadas con el deber de investigar que tienen los agentes fiscales, Policía Nacional, personal del Sistema Nacional de Medicina Forense, de Medicina Legal y Ciencias Forense, y que luego será valorado por los demás operadores de justicia en el ámbito estrictamente judicial. Para empezar, como les había señalado el día de ayer, los derechos humanos tienen un núcleo duro que se refiere a aquellos derechos humanos que no son derogables por ninguna naturaleza. Y entre estos derechos nosotros encontramos que existen sistemas internacionales de protección, un sistema universal de derechos humanos que está basado en la Organización de Naciones Unidas y un sistema interamericano de derechos humanos. Internacionalmente se utiliza la denominación Sistema Universal para la Organización de Naciones Unidas, y desde la Organización de Naciones Unidas se promueve la creación de varios tratados y convenios internacionales que en este caso adquieren la característica de denominarse como instrumentos universales de derechos humanos. Esto es para no redundar que estos pertenecen al derecho internacional y más específicamente al derecho internacional de los derechos humanos. Pero a nivel regional también tenemos otros instrumentos que son más cercanos a nuestra realidad, como son los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Esto ocurre también en distintas partes del mundo, también existe en otros continentes, pero estas son las normas que son aplicables a nuestra realidad y las cuales tienen carácter vinculante para nuestras actividades como funcionarios públicos. Aquí ustedes pueden apreciar el documento que nosotros estamos analizando en este curso y la Constitución de la República del Ecuador. Como les había señalado el día de ayer, la Constitución tiene un bloque de constitucionalidad y este bloque de constitucionalidad adhiere varios tratados y varios convenios internacionales al marco jurídico nacional, pero lo hacen una doble vía, porque establece en primera instancia que la Constitución siempre será la norma máxima,
con la salvedad de aquellos instrumentos o de aquellas normas específicas relacionadas exclusivamente con derechos humanos que tengan disposiciones más favorables. Como les había señalado ayer, existen varias normas que rodean a la Constitución, en este caso serían de una segunda jerarquía y que provienen de algunos organismos internacionales, de la Organización de Naciones Unidas, como les he señalado, expedidos directamente por la Asamblea General, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos o cualquier otra oficina, asamblea o denominación especial, y los instrumentos del sistema interamericano. Sin embargo, dentro de la Constitución, como se puede apreciar en el gráfico, existen estas normas de derechos humanos que son más favorables y, contrario a lo que se creerían, no son pocas las normas adicionales que se suman al bloque de constitucionalidad, porque aquí me falta espacio por el tamaño de la pantalla, pero en realidad serían muchísimas más las normas que forman parte de la Constitución que aquellas que simplemente la rodean en un segundo grado de vinculatoriedad. En este caso, les había señalado que de un cálculo no muy detallado, yo presumiría que existen aproximadamente unas 600 normas relacionadas con derechos humanos que tienen niveles de protección más favorables a los que establece la Constitución de la República, y que en sí la Constitución, a través de ese bloque de constitucionalidad, terminaría teniendo aproximadamente como 1000 artículos. Lo mismo pasa con este instrumento internacional. El objetivo del Protocolo de Minnesota en primera instancia es defender el derecho a la vida y que se realicen unas investigaciones prontas, adecuadas y eficientes en los casos de violación al derecho a la vida. Pero, ¿cómo hace esto? Esto se hace a través de procedimientos que está muy bien para las investigaciones, pero tiene la noción de que defiende el derecho a la vida porque todas y cada una de sus normas están basadas en normas duras, en las normas más principales de los tratados de derechos humanos, y lo que hace simplemente es desarrollar esas normas vinculantes en este protocolo, que es una guía mínima de investigación para que se puedan desarrollar estas normas. Y también, como en el caso de la Constitución, tiene varias normas que la rodean, que las hemos visto ayer en parte y las vamos a ver a continuación. Y adicional a esto, también tiene varias normas que se encuentran incluidas dentro del protocolo, a la misma manera que el bloque de constitucionalidad se llama a que estas también formen parte de este instrumento, pero aquí tenemos una diferencia, que en la Constitución de la República nosotros tenemos como vinculantes en primera instancia únicamente a los tratados y convenios internacionales. En cambio acá, provenientes del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En cambio, el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, al ser un instrumento de la Organización de Naciones Unidas, llama a que también se utilice parte de la normativa del Sistema de Naciones Unidas y parte de la normativa que de una u otra manera ha sido coordinada o expedida en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Algunas de estas normas que rodean a estos instrumentos son varios tratados internacionales, pero en primer lugar se encuentran normas de derecho consuetudinario. Estas normas parecen un poco ajenas a la realidad jurídica que nosotros tenemos y al sistema legal que tiene el Ecuador, pero les había señalado que en extensión también a este bloque de constitucionalidad sí existen ciertas normas de derecho consuetudinario que son vinculantes para todos y cada uno de los funcionarios, para todos quienes se encuentran en territorio ecuatoriano y sometidos a la Constitución de la República, porque las normas de derecho consuetudinario que se relacionan con los derechos a la vida, a la integridad, la prohibición de torturas, prohibición de ejecuciones extrajudiciales, la necesidad de investigar y sancionar las violaciones a estos derechos, la prohibición de discriminación, forman parte de lo que se conoce como jus cogens, que son normas inderogables y que están ratificadas y establecidas por otros instrumentos legales positivos a nivel internacional, como son el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38, que llama y reconoce al derecho consuetudinario
que cumpla con todas las características como una fuente de obligaciones de los estados y que ya veremos más adelante la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que también positiviza estas normas de derecho consuetudinario que han sido aceptadas por todos los estados a nivel mundial. Esto sería lo primero que entra como núcleo duro de los derechos humanos y el instrumento que está más cercano a nuestra realidad, la Convención Americana de Derechos Humanos, que ayer ya vimos algunos de sus derechos y vimos cuál es el sistema mediante el cual opera a través de dos instancias, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, en la cual ya existen sentencias que condenan a los estados y obligan al cumplimiento de medidas de reparación en casos de violaciones de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del sistema de Naciones Unidas y que también tiene otros mecanismos de supervisión, solo que en estos casos no existe el mismo nivel sancionatorio que existe por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí se llama la atención al Estado y eventualmente el Estado también tiene que realizar o ejecutar algunas medidas de reparación en estos casos, pero cuando interviene uno de los sistemas universales de protección de derechos humanos, nunca existe la obligación de volver a investigar o de investigar adecuadamente, sobre todo en el ámbito penal. Tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que les había mencionado que su artículo 38 es fundamental para la construcción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, porque establece la obligatoriedad de acatar las normas de derecho consuetudinario. ¿Cuáles? Las primeras que les dije, que son normas de jus cogens, las cuales tienen una obligatoriedad sobre todos los estados. Tenemos los convenios de Ginebra de 1949 que regulan las actuaciones dentro de los conflictos armados, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que ya lo abordamos ayer y vimos algunos de esos ejemplos, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que, como les digo, establece dos principios fundamentales, que son el principio de pacta sunt servanda. Eso quiere decir que todos los tratados internacionales deben ser cumplidos y asumidos por el Estado de buena fe, incluso desde el momento de su suscripción. Sí, un Estado ha suscrito un tratado, ha suscrito un convenio internacional, pero no lo ha ratificado. Nosotros entendemos que tal vez no es vinculante todavía para los Estados, pero los tratados internacionales, desde el momento de su suscripción, ya implican la obligatoriedad del Estado de abstenerse a cometer determinados actos o de realizar acciones tendientes en favor al cumplimiento de determinados derechos. Y en segundo lugar, la obligatoriedad que da a los tratados internacionales estableciendo que en casos de tratados internacionales relacionados con derechos humanos, de ninguna manera los estados pueden anteponer o excusar su sistema legal interno, ni siquiera a nivel constitucional, para el incumplimiento de las obligaciones que generan los tratados de derechos humanos a nivel internacional. Otras normas importantes que rodean al protocolo de Minnesota es, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en concordancia con todos los instrumentos. Por ejemplo, yo les hablaba ayer del caso de George Floyd, un afrodescendiente que fue ejecutado en Estados Unidos. Tenemos un video más adelante cuando un policía pone su rodilla en su cuello. Ahí hay que aplicar la interseccionalidad y todos los instrumentos pertinentes. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y lo que les decía, también a nivel interamericano tenemos instrumentos como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es el que de momento regula los delitos o crímenes internacionales. De ahí tenemos otros instrumentos y estos que les voy a citar a continuación son los instrumentos que en efecto
el mismo protocolo de Minnesota establece que son vinculantes dentro de el desarrollo de este instrumento y que forman parte en el numeral 34 del instrumento. Se establece que además de todas y cada una de las normas y de los instrumentos o mecanismos que establece el protocolo para la investigación, siempre debe extenderse la misma también a todos y cada uno de los principios, normas y recomendaciones establecidos en estos instrumentos que les cito a continuación, que son los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia judicial, los principios básicos de Naciones Unidas sobre la función de los abogados, las directrices sobre la función de los fiscales, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios de Siracusa, que en cierta medida dan una posibilidad de restricción a algunos derechos fundamentales en situaciones determinadas y excepcionales, las directrices de Londres que sirven para la intervención y el acceso a la información de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de derechos humanos, las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos o reglas Nelson Mandela y algunas orientaciones y otras disposiciones dictadas por comisiones de investigación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. De estos, las normas más importantes devienen aquellas que tienen relación con la limitación del poder punitivo del Estado, con la limitación del poder de coerción que tienen los agentes de la fuerza pública que a nivel internacional se denominan funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y para eso vamos a analizar cuáles son estos funcionarios y cuáles son los niveles o posibilidades que tienen los agentes encargados de hacer cumplir la ley para aplicar la fuerza o para usar las armas de fuego. Entonces, vamos a revisar estas normas relacionadas con el adecuado uso de la fuerza y, en primer lugar, como les digo, tenemos al Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este instrumento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, ya tiene varios años, más de 40 años en existencia, y el segundo instrumento fundamental y sine qua non para el desarrollo de las actividades de los agentes de la fuerza pública son los principios básicos de 1990 sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El primero establece conceptos generales, mientras que el segundo ya establece un procedimiento válido y apropiado para poder utilizar la fuerza. Como les había señalado, existen ciertos instrumentos que adquieren el carácter de tratados o convenios internacionales que se entienden automáticamente vinculantes y existen otro tipo de instrumentos internacionales a los cuales los estados no han asistido a charlas sobre esto en su totalidad, no ha existido una convocatoria, sino que han sido iniciativas de parte de determinadas oficinas de estos estamentos internacionales que, eso sí, con la colaboración de varios países, pero no de todos, dictaron finalmente estos instrumentos o, en su caso, las declaraciones que se consideran como instrumentos de soft law o de derecho suave. Sin embargo, estos dos instrumentos de soft law o de derecho suave que a primera instancia no serían vinculantes, lo son de forma indirecta porque también, al igual que en el caso del protocolo de Minnesota, lo que hacen es simplemente realizar un compilado de otros instrumentos internacionales que sí son vinculantes para establecer cuáles son las obligaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, obviamente, en este caso, los expertos internacionales que construyeron sobre todo el segundo documento, tampoco es que se inventaron totalmente estas reglas, sino que lo que hicieron fue acudir a expertos internacionales en materia de derecho penal para que les ayuden a construir con precisión
cómo se podría definir las causales de exclusión de antijuridicidad de legítima defensa para servidores públicos y, en segundo lugar, la del cumplimiento del deber o de una obligación legítima establecida por las normas jurídicas. Y finalmente, tenemos nosotros aquí el reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador, el cual fue expedido mediante un acuerdo ministerial de fecha 10 de julio del 2014, publicado el mismo año, el 19 de agosto de 2014, y este documento es de vital importancia porque regula el accionar de la fuerza pública. Ahora bien, existe un problema en cuanto a que este documento haya sido generado por un acuerdo ministerial, porque las recomendaciones internacionales establecen que toda norma relacionada con la restricción de derechos tiene que ejecutarse mediante una ley orgánica, ¿ya? Sin embargo, como sabemos, la ley orgánica sobre uso de la fuerza no se encuentra aprobada de momento, ha sido vetada por el presidente, pero la validez del reglamento expedido por el Ministerio del Interior radica en que este instrumento sí acata y recibe todas y cada una de las normas internacionales que son acatadas por la mayoría de los estados civilizados, por la mayoría de las naciones del mundo, para implementar los límites a las funciones de la Policía Nacional en este caso, y es plenamente válido porque cumple con todos y cada uno de los requisitos. Si bien es cierto que se pudiera ampliar a otras situaciones y establecer otro tipo de obligaciones más vinculantes y que tiendan a favorecer de mejor manera los derechos humanos, su importancia radica, como les digo, en que sí acepta estas disposiciones internacionales que se encuentran en más de una decena de instrumentos jurídicos internacionales y de ahí radica su importancia. Ahora bien, como ustedes conocen, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza y esta fuerza se la realiza a través de lo que se conoce generalmente como fuerza pública. Dentro de la fuerza pública están todos aquellos que cumplen funciones de policías y funciones de militares. Pero adicionalmente cada uno de los estados ha considerado que tal vez estas fuerzas públicas, estas fuerzas de seguridad no son suficientes y las ha ampliado a otros cuerpos con mayores o menores funciones, generalmente funciones de menor jerarquía, pero que tienen relación con la utilización de esta fuerza, con la utilización de este poder coercitivo que tiene el Estado, y esto se da a través de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes penitenciarios en el caso del Ecuador. Pero adicional a esto, como ustedes conocen, sí existen otro tipo de funcionarios estatales que también tienen la posibilidad de aplicar la fuerza de manera excepcional, no las armas de fuego, pero que sí lo realizan en casos de detenciones que se diferencian de una detención ciudadana cuando lo realizan porque representan al Estado, que son los agentes civiles de control, de tránsito, municipales o incluso la policía aduanera que tiene la capacidad de detener a una persona y cuando lo hace, no lo hace en su calidad de ciudadano, sino lo hace a nombre y representación del Estado y ahí es cuando utiliza la fuerza. Como les digo, a nivel internacional, la denominación que se utiliza para este tipo de servidores es el de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la norma internacional señala que son aquellos que cumplen funciones de policía. No obstante, de acuerdo a recomendaciones internacionales, aunque excepcionalmente pudiera darse el caso de que las Fuerzas Armadas cumpliesen funciones de policía, esto debe restringirse a casos totalmente excepcionales. En el caso del Ecuador, únicamente pudiera darse su actuación en el caso de un estado de excepción y con la coordinación y supervisión de la Policía Nacional y cumpliendo todos y cada uno de los parámetros establecidos en las normas relativas al uso de la fuerza, es decir, el derecho sobre uso de la fuerza. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos
para el uso de esta fuerza y cuáles son los requisitos para el uso de las armas de fuego. Este punto es bastante controversial porque siempre existen criterios diversos, criterios difusos de parte de los propios operadores de justicia, de parte de los abogados en libre ejercicio, de parte de la ciudadanía, de parte de la prensa, quienes consideran realizar análisis lógicos en base a su conocimiento o en base a sus creencias positivas, o en base a sus experiencias sobre lo que debería ser el uso de la fuerza, y generalmente se pide una mano dura y que se termine con todos los delincuentes, que se use la fuerza porque esa es la única solución. Sin embargo, la fuerza se usa únicamente de manera excepcional, pero no es que está vetado su uso. Cuando su uso es necesario, inminente, hay que usar la fuerza, y los agentes encargados de hacer cumplir la ley no tienen responsabilidad por el uso adecuado, legítimo y legal de la fuerza. En primer lugar, como ya les he señalado y muchos de ustedes deben conocer, el primer requisito para poder usar la fuerza es la legalidad. ¿Quiénes tienen esa legalidad? Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que les he citado. Este es un punto que no creo que haya mayor inconveniente. El segundo tiene que ver con la necesidad. ¿Cuándo se activa esa facultad del Estado? ¿Cuándo se activa la facultad, la potestad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la Policía Nacional para utilizar la fuerza o las armas de fuego cuando surja un peligro o una amenaza en contra de una persona? Pero sí hay que tener totalmente claro que esta inminencia tiene que ser real, tiene que existir, ¿ya? Y no puede ser simplemente una necesidad basada en una suposición anticipada, sino que tiene que necesariamente existir esta necesidad inminente de utilizar la fuerza, porque no existe ningún otro mecanismo ni ninguna otra posibilidad para garantizar el derecho que podría ser vulnerado o que se encuentra ya siendo atacado por parte de un tercero. Y el tercer requisito, por regla general, se refiere a la proporcionalidad, que es la medida o el nivel en el cual debe responder el funcionario encargado de hacer cumplir la ley ante las amenazas, ya sea que estas amenazas reales, inminentes, se realicen en contra de su persona, en contra de otros servidores policiales, en contra de otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o en contra de terceros. Solo en este caso se puede utilizar la fuerza. Esta proporcionalidad tiene grados de medida que están estrictamente definidos y además tiene una categoría interna que es trascendental, que se refiere a la temporalidad. Si bien es cierto que existe una medida en la cual es necesario aplacar una amenaza, esta medida únicamente es válida por un tiempo determinado y puede ser que en un minuto sea válido el uso de la fuerza o incluso el uso de las armas de fuego, pero al minuto siguiente o incluso en cuestión de segundos puede ser que se habilite o se deshabilite el uso de la fuerza. Puede ser que se habilite o se deshabilite el uso de las armas de fuego. Y esta temporalidad es vital porque de esta manera se puede establecer si la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue legal o no fue legal, es jurídica o es antijurídica. Llega a considerarse como una falta administrativa o puede llegar a considerarse como un delito, y en este caso un delito de violación a los derechos humanos. Una norma que quería traerles a colación, que es parte del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Sin embargo, este es el día a día. Estas son las obligaciones individuales y personales que tienen todos y cada uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero ellos no son los únicos que tienen responsabilidad, porque la fuerza representa al Estado y el Estado, a través de sus funcionarios, a través de sus autoridades, tiene obligaciones de rango superior. ¿Y cuáles son estas obligaciones para que la policía, las Fuerzas Armadas de un Estado de
excepción de necesaria inminencia o cualquier otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley pueda aplicar este poder coercitivo, pueda expresar legalmente el poder punitivo del Estado, y es que el Estado tiene la obligación inexcusable de formar a sus servidores. Es así que solo una vez que se ha realizado una capacitación suficiente, tanto en el marco teórico como en el campo práctico, en la táctica, y que se ha verificado que todos y cada uno, todas y cada una de los funcionarios, funcionarias que trabajen en estas instituciones están aptos, conocen el uso de la fuerza, conocen sus excepciones, conocen el uso de las armas de fuego, conocen los límites del poder punitivo, conocen todas las normas de derechos humanos que rodean y que se entrelazan con el derecho de uso de la fuerza. Solo en ese momento el Estado debe autorizar entregarles armas de dotación o asignarles servicios de patrullaje, policía, y darles la carta blanca para que realicen sus actividades. Si el Estado no realiza esto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no se encuentran aptos y pueden incurrir en casos de violaciones a derechos humanos. Esto es bastante delicado porque no siempre esta capacitación es suficiente, ya sea en el campo táctico o en el campo teórico, que es el que nosotros estamos revisando la tarde de hoy. Y esto sí es imprescindible, y en muchos casos de violaciones a derechos humanos también se puede decir que existe responsabilidad estatal de parte de las autoridades, y que incluso pudiese llegar a darse casos en los cuales el agente encargado de hacer cumplir la ley tuvo que utilizar un medio superior al recomendable porque el Estado tal vez no le dotó de las herramientas y los instrumentos materiales necesarios para cumplir su trabajo. Aún así, en este caso, lo que existiría es una corresponsabilidad en materias diferentes, pero de ninguna manera se puede justificar el uso de la fuerza en determinados casos. En algunos pudiese darse la posibilidad, en otros no. Y en segundo lugar, que es lo que les estaba señalando, para poder salir a combatir la delincuencia, para poder custodiar las cárceles, para poder realizar su trabajo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan que el Estado les dote de los medios pertinentes. No les puede dotar únicamente de armas de fuego, sino que tiene que dotarles de toda la indumentaria y los instrumentos y las armas necesarias, de, en primer lugar, los instrumentos o el uniforme para garantizar su seguridad y aminorar cualquier riesgo o ataque que puedan tener, y en segundo lugar, también para que puedan realizar un uso escalonado y progresivo de la fuerza en los casos en los cuales sea posible realizar este uso progresivo de la fuerza. Voy a dejarles de compartir pantalla en este momento, a ver si les puedo pasar un video. ¿Dónde los tenía? No creo que me deja. Más de acá. A ver, por aquí creo que están el resto de ventanas. Sí. Ya podemos ver el video, doctor. Gracias. Ya les voy a poner el primer video para su análisis, que es el caso que ya les había citado, el caso de George Floyd, que fue bajo la luz del derecho internacional de los derechos humanos, ejecutado por un agente de la fuerza pública, por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Este caso, por suerte, es un caso que ha tenido resolución, y de acuerdo a la legislación de todos y cada uno de los estados, ellos tienen la obligación de no dejar estos hechos en la impunidad, pero específicamente en Estados Unidos no está tipificado como tal este delito de ejecución extrajudicial, y generalmente en algunos países es juzgado, investigado, sancionado bajo las figuras de homicidio y asesinato, porque en estos casos el nomen juris es intrascendente a los efectos de cumplir con las obligaciones generales establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos, y
En este caso, lo que interesarían son los elementos objetivos de este tipo penal a nivel local y a nivel internacional, que sería dar muerte a una persona, y en este caso se considera una ejecución extrajudicial porque existe un agente encargado de hacer cumplir la ley que realiza un ejercicio abusivo del poder coercitivo, que tiene un abuso excesivo de la fuerza. Y como también les había señalado el día de ayer, existe el imaginario de que los casos de ejecuciones extrajudiciales únicamente se cometen a través del uso de armas de fuego, pero pueden cometerse a través del uso de armas de fuego o a través del uso de la fuerza de manera irracional, ilógica e innecesaria. Les voy a poner el video. Doctor, estamos viendo el video, sin embargo no tiene audio, por si acaso. Siento que no puedan escuchar el audio, pero en todo caso lo bueno es que el video es bastante explícito. Lo que está diciendo la persona que está sobre el piso y que tiene su rodilla en la cabeza es que le dice que no puede respirar. En este caso, el agente encargado de hacer cumplir la ley, pese a que tiene la legalidad para utilizar la fuerza, en este caso ya perdió la necesidad porque ya no era necesario el uso de la fuerza. Lo que debía proceder es con el arresto a través de la colocación de las esposas, y de ninguna manera existe una amenaza en este caso, como ustedes pueden apreciar, y por lo tanto no existe ninguna proporcionalidad de ninguna naturaleza, y por lo tanto internacionalmente todo tipo de muerte que no cumpla con legalidad o que no cumpla con necesidad o que no cumpla con proporcionalidad tiene que considerarse como una ejecución extrajudicial cuando son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los que abusan de sus funciones. Esto es un caso de abuso de poder, y les voy a mostrar otro caso. No, este no es. A ver, me dan un segundito para buscarlo. Este caso les quería mostrar. Es el caso Diana, que ocurrió en Imbabura, en el cual en cambio no se hizo uso de la fuerza, y aquí vamos a analizar esta dicotomía, ¿ya? Algunas personas señalan que existe este temor porque cuando la policía hace uso de la fuerza terminan procesados o sentenciados, y que cuando no hace uso de la fuerza y de las armas de fuego, estas personas terminan también inculpadas de alguna manera, ya sea en el ámbito penal o en el ámbito administrativo, por un delito de omisión, impropia, al no cumplir con su posición de garante. Y de esta manera, incluso yo he leído que se dice que la policía está atada de manos. Sin embargo, esto es una falacia, esto no tiene ningún asidero de ninguna naturaleza, porque la ley y los instrumentos internacionales sí protegen a todas las personas. No se puede decir que existe una ley solo para proteger delincuentes o que existe una norma solo para proteger policías, sino que el conocimiento suficiente sobre la normativa en su integralidad es el que garantiza la protección y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, sea la posición que sea en la que nos encontramos. En este caso, sí, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por un lado, tuvieran la capacidad o la capacitación suficiente de parte del Estado en las normas relacionadas con el uso de la fuerza y cumplieran en todos los casos con la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el momento determinado, no tendrían ningún temor de aplicar la fuerza, porque les digo, sí es válido aplicar la fuerza, sí hay un caso de uso adecuado que ya lo veremos más adelante, pero no existe
En realidad, en el ámbito jurídico, este candado al uso de la fuerza cuando es necesario, sino que lo que existe es una restricción para evitar violaciones de los derechos humanos, para evitar este desborde del poder punitivo del Estado y que no se cometan abusos de poder. Quería citarles de manera textual lo que nos dice el reglamento sobre uso de la fuerza de la Policía Nacional, que está expedido por el Ministerio del Interior en su artículo 13, que es que las y los servidores de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones específicas del servicio policial no podrán hacer uso de la fuerza con fines de venganza, retaliación o intimidación o para obtener beneficios personales o de terceros. Aquí tiene una trascendencia relevante la temporalidad, porque si una persona agrede ilegítima e ilegalmente a un funcionario policial y esta persona dejó de agredir al funcionario policial y se encuentra sometido o huye, cualquier acción fuera de los límites establecidos por la norma constituiría tal vez un acto de venganza. Que esto ocurre en muchos casos o también pueden darse casos de retaliaciones, de intimidaciones, lo cual está totalmente prohibido porque existen normas en contra de la tortura que no permiten este uso de la fuerza, sino que todas las personas sean investigadas, procesadas y juzgadas de acuerdo con un debido proceso. Además, este adecuado uso de la fuerza tiene que verificar un principio de humanidad. ¿Y a qué se refiere este principio de humanidad? Se refiere al respeto y cuidado a la vida y a la integridad. Esto quiere decir que, pese a que en algunos casos los funcionarios policiales tuviesen la posibilidad de hacer uso de la fuerza y de las armas de fuego, siempre deben verificar la medida menos lesiva. Un ejemplo práctico de esto sería que si alguien tiene un arma de fuego, ¿ya? Y dispara en contra de alguien que atentaba contra una tercera persona, puede ser que tal vez 1, 2, tal vez 3 disparos pudiesen ser pertinentes, necesarios y suficientes, pero no, como sucede en algunos casos, que existen 8 o 10 disparos o disparos de parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, en este caso estaríamos ante una clara violación a los derechos humanos, porque lo que se pretendía en ese caso no es respetar y proteger la vida, sino que lo que se pretendía hacer es un uso irracional de la fuerza. Y los servidores policiales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, siempre deben tener como consigna que incluso en estos casos, y esto no limita el uso de la fuerza, incluso en estos casos, pese a que estén salvando a una tercera persona como un acto de legítima defensa, si es que existe la mínima posibilidad, y obviamente tienen la capacidad física de hacerlo, sus armas se lo permiten, deberían tratar también de que sea menos lesivo la utilización de ese instrumento y si, por ejemplo, con un tiro a la pierna se pudiese resolver, esto debería hacérselo de esa manera. Si no existe otra posibilidad, entonces habría que utilizar la medida más letal. Por eso les pasé una parte, un extracto pequeño del caso de Diana en Imbabura. En este caso, la policía comentó que en atención a varios casos en los cuales se había investigado o procesado a policías por hacer uso de la fuerza, que en este caso no querían realizarlo. Pero en este caso nosotros sí podemos verificar la existencia de los 3 requisitos necesarios para el uso de la fuerza, como son la legalidad, tenían legalidad, la necesidad inminente y real de la agresión, no existía otra posibilidad y ya se había realizado un uso progresivo de la fuerza mediante la presencia policial y mediante la negociación y mediante las amenazas que habían realizado otro personal policial que se encontraba presente en la escena del crimen, el momento en que esta persona amenazaba con un cuchillo a su pareja y en ese momento
ya no existía absolutamente ninguna otra medida que posibilite garantizar la vida de una tercera persona. En este caso, como duró tanto tiempo, lo que debió haberse hecho por parte de la Policía Nacional, si es que algunos de los funcionarios no tenían la capacidad de disparar a distancia, conseguir el apoyo de una unidad operativa especial y en ese momento, por duro que suene, sí se habilitaba el uso de la fuerza a través de su máxima expresión, que es el uso de las armas de fuego, y ya dependía de la táctica que tenga el policía en ese momento, podía hacer un disparo a la cabeza y paralelamente disponer que exista una comunicación por radio para que el momento que existe el disparo, ellos puedan acercarse a la víctima porque producto de una reacción o de un reflejo, la víctima también podía salir más mal herida. Entonces, si nosotros conocemos con claridad estos principios, estos instrumentos, nosotros podemos verificar que sí existe la posibilidad de hacer un uso de la fuerza. Obviamente, esto se lo realiza caso por caso y prácticamente segundo a segundo. Por eso es que ellos deben tener este entrenamiento y esta capacitación suficiente para poder discernir. Más adelante tenemos un modelo sobre el uso de la fuerza que es variable y les voy a explicar sobre el uso progresivo de la fuerza, porque algunas personas tienen bastante confusión en esto. Pero antes de pasar, ahora sí, creo que tal vez les podré indicar el segundo o el tercer video que les iba a mostrar. Espero poder compartirles. Ya, ahí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Este es un caso en Estados Unidos. Es una persona que, en efecto, creo que tenía un arma de fuego o amenazó con una bomba o algo por el estilo. Y yo quiero que miren el número de policías, todos con armas de fuego, y la persona que representa el riesgo para la policía. Representa un riesgo para su integridad porque tiene un instrumento, un artefacto con el cual puede herirlos o puede matarlos, ya sea a uno o a todos. No, eso les digo, no recuerdo si es una bomba, creo que es un arma, no se aprecia bien, pero en el momento en el que realiza alguna amenaza, quiero que miren lo siguiente. Creo que es un arma lo que tiene. Miren, él sigue en el suelo y le siguen disparando. No sé, serán tal vez 20 disparos o serán más disparos, pero en ese caso ya no es necesario disparar tantas veces. Hay un claro abuso de la potestad que tiene el Estado para utilizar la fuerza y yo sé que eso es algo más o menos habitual en algunos estados, pero yo quiero que recuerden ustedes que nosotros a nivel nacional, a nivel ecuatoriano, tenemos un sistema garantista y este sistema garantista tampoco es una cosa que solo nos inventamos nosotros o tampoco es un sistema que solo se implementó hace 10, 15 años, sino que este sistema, si bien es cierto que no siempre constaba en nuestra legislación interna de manera diáfana, ya era exigible para el Estado ecuatoriano y para los operadores de justicia y para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desde la fecha de suscripción y ratificación de todos y cada uno de los tratados internacionales de derechos humanos que yo les he señalado. Lo que se ha hecho es realizar ciertos tratados para dar más especificidad, para dar más especialidad a determinadas conductas, a determinadas prohibiciones o actuaciones que deben tener los funcionarios estatales de cualquier nivel, administrativos, judiciales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero estas normas ya eran vinculantes. Como ustedes pudieron apreciar, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tiene casi 43 años. Entonces no es una cosa de locos o es una cosa
que solo quienes están a favor de los derechos humanos inventaron, sino que, como les digo, fue construido relacionando las normas de uso de la fuerza, las normas de derechos humanos y normas de derecho penal. Normas de derecho penal que regulan los límites de la antijuridicidad y que establecen a determinadas conductas como jurídicas, como una causal de exclusión de la antijuridicidad de la conducta y que por lo tanto no llegan a constituirse como delito. En segundo lugar, tenemos también el principio de razonabilidad, que este principio del uso razonable de la fuerza sería más bien la herramienta mediante la cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y mediante la cual los operadores de justicia valoran este uso de la fuerza y, como les digo, es una herramienta lógica que permite discernir el nivel de uso de la fuerza que debe ser aplicado para controlar una situación determinada y aplicar la fuerza de manera progresiva de acuerdo a los distintos niveles de amenaza que existen. Ahora bien, esta razonabilidad también tiene una forma especial de apreciación, ¿ya? Pero que necesariamente requiere todo el conocimiento de las normas sobre uso de la fuerza y, como les había dicho, de la capacitación previa, porque cuando existe una violación a derechos humanos, en el ámbito de la culpabilidad, existe una mayor culpabilidad de aquellos funcionarios que tienen la obligación de abstenerse de ejecutar conductas, las obligaciones negativas que hablábamos ayer, que aquellos funcionarios que no la tienen o una persona común. En un acto de legítima defensa no existiría mayor inconveniente por parte de una persona que no sea un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero en el caso de un policía, ellos tienen una obligación mayor de respetar el derecho a la vida, mayor de buscar otros medios, otras alternativas. Tal vez puede ser que una persona que se encuentre en cualquier condición de vulnerabilidad, si viene una persona alta, fuerte, incluso sin armas, o si se siente amenazada y se encuentra acorralada, puede tal vez recurrir al uso de un arma de fuego o puede recurrir al uso de cualquier medio letal, ¿ya? Porque no tiene la capacidad para responder de otra manera, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen un mayor grado de culpabilidad porque en sí ellos sí tienen una mayor exigibilidad de realizar otra conducta. Obviamente, para valorar esto, se realiza lo que es un análisis ex ante, ¿ya? Siempre debe existir la posibilidad de que cuando se analice a posteriori la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nosotros tenemos que tratar de verificar cuáles eran las condiciones exactas y reales en las cuales estaba ese funcionario y cuáles eran los medios disponibles a su alcance para hacer cumplir la ley, para aplicar el poder punitivo del Estado. Y solo de esa manera se puede realizar. No se lo puede realizar de manera subjetiva diciendo yo tal vez hubiera hecho esto o hubiera convertido otro ideal, sino que basados en los principios, nunca hay que olvidarse de los principios, basado en los principios y en la situación real, sobre todo en la situación temporal, hay que verificar cuál era la posibilidad de real, ya que como les digo, en algunos casos puede darse el caso de que por la falta de disposición de medios, ya sea necesario tal vez un medio mayormente lesivo en caso de una agresión inminente en el momento correspondiente. Y siempre debe verificarse desde esa posibilidad y para eso existe la doctrina de la honesta creencia, que se entiende que como son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben decir la verdad, presentar todas las pruebas o todos los indicios o todas las herramientas de información que nos permita valorar como operadores de justicia esa situación, pero si no es así, incluso
En última instancia, siempre se debe realizar este análisis de la posibilidad real que tuvo el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero utilizando los principios, siempre utilizando los principios y tomando en cuenta los casos prácticos que nos ayudan a verificar qué casos son aquellos en los cuales existe un uso adecuado y aquellos casos en los cuales existe un uso irracional de la fuerza. Les dejo de compartir pantalla e igual trato de compartirles otro video. Se oye aplausos en el fondo del video de la gente. Pero más allá de eso, en este caso, pese a que es un video duro también, video duro, y el policía golpea a la persona que está en el suelo, que es una persona que fue detenida en delito flagrante. Luego les vamos a hacer una pausa para darles paso a un poco de preguntas que veo que levantan la mano. En este caso, como les digo, es una imagen fuerte. El policía golpea, hace uso de la fuerza, pero en este caso, ese es el medio que él tiene a su alcance y el medio más idóneo y eficiente. Si bien es cierto que se está atacando o se está menoscabando de alguna manera la integridad de la persona que se encuentra en el piso, este ataque o esta acción es la acción justa, necesaria y proporcional, porque en el momento en que ya lo tiene en el piso, primero pone el pie sobre su espalda, no sobre su cuello, y de manera inmediata procede a esposarlo para reducir el riesgo potencial que puede tener en contra de la vida o la integridad del propio servidor policial o en contra de las personas que se encuentran a su alrededor, y así también para reducir el riesgo de fuga. En este caso, vemos que no pone su cuerpo, no pone el tolete, no pone el casco, no pone su bota sobre la cara ni sobre el cuello de la persona detenida porque no es necesario. Pero obviamente existen casos en los cuales es necesario un enfrentamiento mayor y por algún motivo pudiese ser el caso, los derechos humanos nos restringen eso, que producto del enfrentamiento en algún momento sí pudiese terminar la rodilla del policía en el cuello del señor, en el cuello de la persona que está siendo sometida. Pero una vez que se ha logrado el objetivo, en ese instante tiene que procederse con un medio menos lesivo, retirar tal vez la rodilla del cuello, no acabar con la vida de la persona, sino ponerlo a órdenes de autoridad competente y para ello continuar con el procedimiento necesario de acuerdo al nivel exacto de uso de la fuerza que debe ser aplicado. Y como les digo, es una imagen fuerte, pero en este caso de ninguna manera se puede decir que la persona que está en el suelo ha sido torturado ni que ha sido vejado de ninguna naturaleza, porque como les digo, fue aprendido en delito flagrante. El video era un poco más largo, quería escapar, algo le amenazó al policía y el policía, como estaba solo hasta que llegan sus demás compañeros, lo neutralizó dentro de los límites de la fuerza, respetando los derechos humanos, garantizando la vida de la víctima y garantizando también la vida de la persona que fue detenida y que luego tendrá que ser puesta a órdenes de las autoridades y eventualmente en algún momento pasará a cumplir una pena en el sistema de rehabilitación social. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, ya estamos viendo nuevamente la presentación. Gracias. Bueno, para esto vamos a hablar sobre los niveles de uso de la fuerza, ¿ya? Y esto está establecido para mayor conocimiento en el artículo 11 y 12 del reglamento sobre uso de la fuerza. Las medidas de uso de la fuerza están en el 11 y los niveles de resistencia están en el 12 de ese instrumento legal
que, como les digo, pese a que tiene una categoría inferior dentro del esquema jurídico, recoge normas internacionales y lo hace de manera casi perfecta, y recogiendo estos instrumentos internacionales vemos que existe un nivel de fuerza letal y un nivel de fuerza no letal. La fuerza letal, por antonomasia, por excelencia, son las armas de fuego. Pero como vimos en el caso de George Floyd u otros casos que se cometen a nivel mundial o incluso a nivel local, puede también la fuerza física potencialmente convertirse en fuerza letal. Por eso hay que tener límites. El artículo 9 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nos señala que solo se utilizan las armas de fuego para salvaguardar la vida o la integridad. Solo se utiliza en casos de legítima defensa propia o de terceros, o en caso de una necesidad totalmente inminente, ¿ya? Pero no se puede utilizar el arma de fuego, por ejemplo, cuando una persona huye, porque cuando una persona huye, de ninguna manera esta representa un peligro para la vida o para la integridad, ¿ya? Aquí tenemos una excepción, ¿ya? Que es bastante singular y especial, porque cuando se dedicaron a hacer estas normas, en realidad buscaron todas las posibilidades y rebuscaron todas las posibilidades, y una parte del texto de esta norma sí señala la posibilidad de usar las armas de fuego en contra de una persona que se fugue, pero establece con total claridad que esto se supedita exclusivamente a los casos en los cuales la persona, al momento de fugar, ponga en riesgo la vida o la integridad de una tercera persona. Esto pudiera darse tal vez en el caso, me imagino, puede ser en una audiencia o algo por el estilo, que alguien esté fugándose luego de la audiencia y quiera tal vez atacar o atentar contra el fiscal o contra el juez que se encontraba en dicha audiencia, en contra de las víctimas, los abogados o alguna persona, pero que tenga la posibilidad real de hacerlo y que cuente con los medios para hacerlo. Porque si alguien fuga, tal vez porque dice que quiere matar a una tercera persona que se encuentra a más de 100 metros, y si existen suficientes policías que lo puedan detener, si se encuentra esposado, si no se encuentra esposado, todas estas variables deben ser tomadas en cuenta y atendidas en cuanto al principio de racionalidad para verificar cuál es el nivel exacto de uso de la fuerza que debe utilizarse. Caso contrario es que esté huyendo y que tal vez la persona a quien quiere atentar esté a pocos metros de distancia, que por algún motivo pudiese tener un arma blanca, un cuchillo, una navaja, una pistola. En ese momento, solo cuando es inminente que está atacando a una tercera persona, solo en ese momento se puede utilizar la fuerza. Y para que vean mi condescendencia en esto, tomen en cuenta esta parte porque esta es una de las preguntas de la evaluación. No se puede disparar cuando una persona fuga, con excepción de que existe este riesgo inminente de que una tercera persona vaya a ser atacada, pero tiene que ser algo totalmente inminente. De ahí, definitivamente, son totalmente rebuscados o escasos. Pudiese darse otro tipo de casos, pero cuando una persona huye, simplemente huye, de ninguna manera se puede utilizar el arma de fuego. Para esto, nosotros tenemos lo que se conoce como doctrina del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, que son los niveles de actuación versus los niveles de resistencia. Y aquí yo quiero tomar en cuenta que la doctrina tiene el nombre completo. No solo es un uso progresivo de la fuerza que a veces llega a confundirse y llega a generar quejas y críticas de parte de la sociedad en general, de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, porque ellos señalan en este punto, aparentemente con razón, que no tiene lógica que en un caso de agresión inminente ellos tengan que pasar por todos estos niveles de resistencia para poder llegar a la cúspide de la pirámide que está señalada con rojo,
y señalada como agresión letal, que es el uso de las armas de fuego. Y eso es porque, lamentablemente, no todos se encuentran adecuadamente capacitados. El Estado no ha cumplido su función en esto, y es porque la doctrina se refiere que siempre se realiza un uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Esto quiere decir que, en caso de ser posible, los funcionarios en primera instancia tienen que hacer un uso progresivo y escalonado de la fuerza. Pero en aquellos casos en los cuales no es posible hacer este uso progresivo de la fuerza, tiene que hacerse el uso diferenciado de la fuerza. Y de manera repentina puede subir, no de un nivel en un nivel, sino que puede subir, por ejemplo, desde el riesgo latente, que es el primer peligro o la primera amenaza potencial que existe, y puede subir a la necesidad de un control físico, a una agresión letal incluso, que pueda ser repelida mediante la utilización de la fuerza letal. Aquí tenemos varias escalas. Esto conjuga lo que dicen los principios internacionales con lo que dice el reglamento y con lo que dice también el proyecto de ley de uso de la fuerza, que es un riesgo latente que siempre está presente en toda situación, y esto se lo combate o se lo hace mediante la presencia policial. Cuando una persona es cooperador, se verbaliza. Cuando es no cooperador, pudiese darse el control de contacto, pero no siempre se va a ir al control de contacto, sino que tanto a un cooperador como a un no cooperador, de ser posible, hay que utilizar esta verbalización. Pero, bueno, estrictamente, pese a que constan en la doctrina y que constan en los instrumentos y que representan al poder punitivo del Estado, no puede calificarse como fuerza en sí, no responde a las leyes de la física, de acción y reacción. Pero en el caso de la resistencia física, esta ya pudiese ameritar un control físico, pero esto no excluye de ninguna manera la verbalización o la presencia de uno o más servidores policiales. En el caso de una agresión letal, que es lo que yo les decía, siempre buscar el medio menos lesivo. En el caso de ser posible, utilizar incluso un arma de fuego, pero como les digo, tal vez disparar a las piernas, disparar a un órgano no vital, y solo en el caso de que no exista de ninguna otra manera una posibilidad para salvaguardar la vida o la integridad de esa tercera persona, hacer uso de la fuerza letal, porque pudiese darse el caso que, inclusive haciendo un uso legal de la fuerza, un uso correcto de las armas de fuego, también la tercera persona pudiera fallecer. Por eso esto es cuestión de segundos y es cuestión de estar en un continuo análisis racional sobre los escalones de uso de la fuerza. Pero además, otra cosa, aquí hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto que yo puedo ir de escala en escala, si bien es cierto que yo puedo subir de la primera escala a la sexta escala, si el caso lo amerita, o subir de la primera a la quinta, o de la tercera a la quinta, esto no implica que, si yo subí un escalón o subí al máximo escalón, el nivel de la fuerza o el nivel de las armas de fuego, el nivel de reacción, tiene que mantenerse en ese estadio, ya que si la amenaza disminuye, en ese preciso momento, en ese preciso minuto o segundo, tiene que reducirse el nivel por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si una persona huye, de ninguna manera puede disparársele por la espalda, no puede disparársele en ninguna parte de su cuerpo, mucho peor cuando se dispara a la cabeza, y en este caso nosotros estaríamos ante una violación a los derechos humanos, ante una ejecución extrajudicial, y hay que tomar siempre que estas escalas siempre están subiendo y bajando. Algunas personas utilizan este sistema de escalones, que está muy bien, pero algunos otros aprenden sobre uso de la fuerza mediante un sistema rotativo en círculo, que es exactamente lo mismo, solo que tiene una forma circular, que quiere decir que en cualquier momento, como una perilla, de acuerdo a la situación,
de acuerdo a si hay resistencia, si hay cooperación, resistencia activa, pasiva, cuál es la actuación de la persona que representa o pudiese representar una amenaza. Entonces, en ese caso, se hace un uso de la fuerza, porque existen algunos casos en los cuales de ninguna manera es necesario este uso de la fuerza, ¿ya? Y les pido un minuto nada más para ver si puedo poner un video de internet mejor sobre un caso en el que de ninguna manera estaba autorizado este uso de la fuerza. No creo que me alcancé a descargar este video, por eso no lo tengo a mano. Ahí denme unos segunditos nada más. Creo que lo tengo. Voy a intentar compartirles esa pantalla para que puedan apreciar lo que les estoy señalando. Este es el caso de una protesta en Rusia, es una protesta organizada por activistas feministas. Lamentablemente, algunos países son intolerantes, se puede decir, contra la protesta social que está plenamente amparada en instrumentos internacionales, la protesta social pacífica. Como ustedes pueden apreciar, de ninguna manera existe una lesividad en este momento. Se había alegado que tal vez las personas que se encontraban ahí, que son todas mujeres realizando una protesta feminista, habían tal vez vandalizado o cometido algún exceso previamente, pero en este caso vemos que existe un abuso total por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y si en un momento previo tal vez pudo haber estado habilitado, en este momento de ninguna manera puede actuarse de esa manera. Eso es una vejación total a la dignidad humana, y las personas no representaban ningún peligro, ¿ya? El uso arbitrario de la fuerza, como hablamos ayer, puede producir genocidios, delitos de lesa humanidad, es decir, en este caso, ejecuciones o desapariciones sistemáticas o generalizadas, puede producir detenciones ilegales, arbitrarias, desapariciones, torturas y ejecuciones sin el contexto de lesa humanidad. Y además yo quería darles un pequeño también panorama sobre el uso de la fuerza en casos específicos. Normas especiales que también se utiliza para el uso de la fuerza, como son de manera general la prohibición de realizar disparos de advertencia, la prohibición de realizar disparos al aire. Esto de ninguna manera se encuentra permitido ni por la legislación nacional ni por la legislación internacional, pero en estos casos sí pudiéramos señalar que no nos encontraríamos ante un caso de una ejecución extrajudicial, sino que nos encontraríamos probablemente ante un homicidio culposo. Obviamente, existe una responsabilidad subjetiva en el ámbito penal de parte del funcionario que obró de esta manera, y se suma la responsabilidad estatal por tratarse de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y por violar las obligaciones negativas de abstenerse, valga la redundancia, de violar derechos humanos. Existen otros casos también que se establece como casos especiales o casos prácticos que también ya los abordamos en los principios, como los casos de fuga, en los cuales se establece que de ninguna manera se puede disparar a una persona que fugue a menos que represente un peligro real, no un peligro imaginado, no el peligro que yo diga es que
tenía un arma y es probable que tal vez más adelante pueda atentar contra otra persona o puede incluso sin armas atentar, robar, matar, asesinar. No, tiene que ser real, inminente y práctica la situación. Si no, no se puede disparar por la espalda ni cuando se huye a pie ni cuando se huye en un vehículo, a menos que, como les señalo, esto represente un peligro inminente. Y otra situación y otro análisis mucho más pormenorizado y mucho más especializado merecen los casos de protesta social. Los casos de protesta social están avalados por la legislación internacional y por la legislación ecuatoriana. En este caso, yo sí creo que la norma interna es mayor que la norma de protección internacional, porque inclusive nuestro marco jurídico constitucional establece el derecho a la resistencia. Sin embargo, la protesta social, pese a que pudiese tener diferentes matices de tolerancia, en algunos casos siempre debe ceñirse a lo que establecen los instrumentos internacionales, que es una protesta pacífica. Y pudiese darse el caso en el cual en alguna protesta se dé una especie de confrontamiento. Pero para esto hay que tener claro varias reglas. La primera, como les digo, es la de la temporalidad y la necesidad de hacer este uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Si en un momento es necesario que en estos casos lamentablemente se haga uso de la fuerza, esto no habilita que durante todas las protestas, sea estos segundos, minutos, horas o días, el rango de reacción se quede en el más alto nivel. Esto tiene que ir cambiando y variando en todo momento. Pero otra cosa fundamental y que ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que debe realizarse el principio de diferenciación. Esto quiere decir que si existen varias personas manifestando y estas personas violan la ley y es necesario el uso de la fuerza, ¿ya? Tiene que diferenciarse a aquellas en contra de quienes sí es necesario el uso de la fuerza y en contra de quienes no. Si bien es cierto que todos pueden tener criterios y estar a favor o en contra de lanzar una piedra, yo no les voy a decir si eso está bien o está mal, pero si alguien lanzó una piedra en un momento determinado y luego una segunda persona lanza una piedra o lanza una bomba en contra de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley o está a punto de agredirlo, atacarlo, ¿ya? No se puede utilizar el mismo nivel de fuerza en contra de quien realizó un acto peligroso pero no lesivo o en contra de transeúntes o en contra de todas las personas, porque las manifestaciones son actos complejos. Son actos complejos que en todos los casos tienen una variedad de intervinientes y es necesario verificar las causas de esas manifestaciones antes de disponer la reacción de parte de los servidores policiales, porque puede ser que en una manifestación haya violencia generada por los manifestantes, o puede ser que en una manifestación haya violencia o la necesidad de uso de la fuerza porque se mezclan tal vez personas que deciden robar, atacar, violar, matar por algún motivo racional, irracional. Eso yo lo desconozco. Y si son personas a quienes amerita aplicar esto, que quieren robar y para robar quieren necesariamente lastimar o atentar contra la vida de otra persona, hay que realizar esta diferenciación. ¿Quiénes en realidad son manifestantes? ¿Quiénes no lo son? O si tal vez tienen posiciones itinerantes, esto debe cambiar en todo momento. O no les hablo del caso ecuatoriano de ninguna manera. Siempre suele darse el caso también de que puede existir personas que estén infiltradas o no, tratar de verificar. Yo sé que es algo bastante complejo en esa situación, pero verificar quiénes se agrupan, quiénes no se agrupan, verificar quiénes incluso pudiesen corresponder a propios agentes del Estado, porque sí se ha dado en algunos países y algunos casos, como les digo, no les hablo de ninguna manera del caso ecuatoriano, porque este no es el espacio para ello, pero siempre realizar esta diferenciación de quiénes son los que protestan y dentro de la protesta se pueden producir estos actos de violencia que necesariamente puedan requerir el uso de la fuerza o de manera totalmente excepcional requerir el uso de un arma de fuego y realizar este principio de diferenciación para sancionar únicamente a aquellas personas que son responsables
por estos hechos, porque, y esto sí me permito decir con relación a algunos casos que se ha visto aquí en el Ecuador, en el cual la policía utiliza sus toletes para golpear a los manifestantes o para golpear a las personas que pasan cerca, y eso es un uso irracional y desproporcionado de la fuerza. Si una persona comete una infracción y es necesario el uso de la fuerza, tiene necesariamente que ser detenida. La Policía Nacional no puede ir golpeando a los transeúntes, sean manifestantes o no sean manifestantes, sea que protesten o que no protesten. Hay un caso particular, igual se me quedó el video en la otra computadora, en el cual dos policías persiguen en caballos a una persona. Esta persona huye, yo no sé si cometió un delito o no cometió un delito, pero ingresa en una vivienda, los policías con los caballos ingresan a la vivienda, la puerta no tendría más de 1,60 m, se agachan con los caballos y luego de un minuto salen. No se produce ninguna detención, previamente se escuchan gritos y a lo que la cámara enfoca se aprecia un charco de sangre y la persona que estaba huyendo se encuentra en el suelo. Eso es una clara violación a los derechos humanos, un caso de tortura. Si esa persona moría, podía constituirse en una ejecución extrajudicial. Y si la persona comete una infracción y es necesario el uso de la fuerza, es necesario detenerla, es necesario arrestarla y ponerla a órdenes de autoridad competente. Aquí creo que podemos hacer una pausa para las preguntas. Veía que bastantes personas estaban levantando la mano, Ángel. Sí, doctor, bueno, podemos hacer una pausa de 5 minutos por si alguien desea intervenir. Solamente había una pregunta en el chat Zoom. Dice la doctora Anabeli, a ver, perdón, Anabeli Quispe, ¿cuál es la norma de derechos humanos que señala los derechos que protegen a la víctima cuando es agredida o amenazada con arma de fuego por los delincuentes? Claro, claro. Y de ninguna manera se considera una pregunta errada. Sí podemos apreciar la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, estamos viendo su proyección. Ya. El día de ayer hablamos obviamente que el protocolo de Minnesota estaba diseñado en primera instancia para investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, pero a nivel internacional existe, como les señalé, una oficina de las Naciones Unidas, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, varios comités relacionados con derecho a la vida, una relatoría sobre ejecuciones extrajudiciales que también trata este tema, y ellos basan su actuación en varias normas, y aquí tenemos las normas que protegen el derecho a la vida, pero aquí debemos tener en claro una cosa, que si bien sí existen otras normas especializadas, sí se les voy a decir, estas son las normas generales, pero no quería saturarles con tanto material y tanta información, y creo que les he puesto como casi una centena de instrumentos internacionales en esta presentación de manera totalmente somera, que en primer lugar son el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con toda la normativa local a nivel constitucional e infraconstitucional que protegen y garantizan el derecho a la vida de todas las personas. Así, estos derechos lo que hacen es tres cosas: reconocer el derecho a la vida. Esto quiere decir que nadie puede atentar contra la vida de una tercera persona de ninguna manera. Y ahí está de manera general establecida la protección que tienen todas las personas que, en concordancia con la Constitución y en concordancia con los instrumentos nacionales en el ámbito penal, establecen la sanción para los delitos de homicidio, asesinato, femicidio o incluso los casos de sicariato. En estos casos vemos que si existe la posibilidad de que se defiende el derecho a la vida, de que se respete el derecho a la vida. Es más, el Estado tiene obligaciones de respetar el derecho a la vida, y en el caso de que los agentes policiales, de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplan su trabajo adecuadamente, esa norma también protege el derecho a la vida de la víctima. Porque si una persona está siendo
amenazada, está siendo agredida. Puede ser un caso de violencia intrafamiliar. Son bastante comunes y es la mayor estadística de casos que atiende la función judicial entre delitos de la propiedad y tránsito de forma general. Y qué sé yo, tiene una botella o algo por el estilo y por algún motivo un policía está cerca y ve que está agrediéndole a una pobre chica, a una pobre mujer de cualquier edad. El policía tiene la potestad de, obviamente ahí sí, hacer un uso progresivo de la fuerza en dos niveles. Uno, la verbalización y solicitar que se detenga y se haga a un lado, pero de no hacerlo, si cuenta con los mecanismos apropiados, si cuenta con un arma de fuego, tiene la posibilidad de utilizar su arma de fuego en los niveles que vimos que había dos niveles, un nivel mayor para la utilización de armas de fuego, uno no letal y uno letal, ¿ya? Lo que no puede hacer es que, incluso en estos casos indignantes, en el caso de que la persona ya se encuentre sometido, proceder a ejecutarlo, tal vez con un número irracional de disparos en un momento no pertinente, en la cabeza, en la espalda, contra el suelo, contra una pared, y esos constituyen a todos visos casos de ejecuciones extrajudiciales. El derecho de las víctimas también está protegido por la Declaración de todas las víctimas de delitos y abusos de poder, que establecen los derechos de las víctimas, pero sí establece que existen víctimas las cuales tienen mayores rangos de vulnerabilidad, y lo establece también el artículo 35 de la Constitución de la República, lo establecen los instrumentos relacionados con las prohibiciones de discriminación en el ámbito de género, en el ámbito racial, en el ámbito de discapacidades, en un montón de ámbitos que ciertas personas llegan a ser mucho más vulnerables, y las víctimas del Estado definitivamente son más vulnerables porque existe la obligación de la Policía Nacional, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de proteger la vida a toda costa, obviamente cuando esto es posible. Cuando esto es posible, y por eso es que necesariamente necesitan este entrenamiento para que ellos puedan discernir qué nivel de la fuerza es necesario aplicar en un momento determinado. Las víctimas, obviamente, tienen absolutamente todos los derechos establecidos en el artículo 66 de la Constitución de la República, en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal y toda la demás normativa que sea aplicable, ¿ya? Pero el hecho de que se limite el poder punitivo del Estado, de que se prohíban las violaciones de derechos humanos, de que se prohíba la pena de muerte, la prohibición de ser ejecutado extrajudicialmente o ser desaparecido de manera forzosa, de ninguna manera tiene una contraposición con el derecho a defender la integridad de las víctimas. Es así que en un caso práctico yo les he señalado que en el caso Diana, la única solución en ese momento tal vez era un disparo, ya depende de la táctica de quien hubiera realizado el disparo, pero creo que hubiera sido tal vez un disparo a la cabeza y con eso se terminaba la situación. Es decir que no es que solo estas normas protegen la vida de las víctimas, sino que las normas relacionadas con el uso adecuado de la fuerza también protegen a las víctimas y protegen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de ser privados de su libertad, porque existen como una causal de justificación, como una causal de exclusión de la antijuridicidad, y si es que existe la posibilidad de que existe un pleno conocimiento, no existiría casos de violaciones a los derechos humanos. Es más, existen dos recomendaciones internacionales que señalan que en caso de ser posible, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan tener cámaras y ellos estén tan seguros de conocer su procedimiento que no tengan temor a que se filme. Hay muchos casos también aquí a nivel nacional en los cuales se golpea o se lanza al suelo los dispositivos electrónicos de personas que firman en la calle, lo cual es un abuso y de ninguna manera eso puede considerarse válido, porque ellos deberían estar seguros de que sus procedimientos son totalmente legales, lícitos y correctos, y permitir esas grabaciones, y si tienen que utilizar la fuerza o las armas de fuego, que es una causal justa, jurídica y lícita, de hacerlo. Y
Para los casos de manifestaciones existe una norma que es una recomendación, que ha sido incorporado en el proyecto de ley vetado por el presidente de la República, que dice que en los casos de manifestaciones de protesta social, los policías que salgan o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que cambiar sus gafetes usuales por uno que sea de mayor visibilidad, incluso a distancia, para poder identificarlos en casos de violaciones a derechos humanos, y si se utilizara adecuadamente todo el marco jurídico, las normas penales, las normas constitucionales, las normas de derechos humanos, no existirían estos casos, y todas las normas a la vez protegen el derecho a la vida de todas las personas. Lo que pasa es que se hace una incorrecta clasificación entre normas de derechos humanos y normas de uso de la fuerza, y a veces se quiere pensar que el uso de la fuerza se encuentra limitado, que no es suficiente, cuando vemos perfectamente que tiene todas las posibilidades de respuesta, cuando las normas de uso de la fuerza en realidad son normas de derechos humanos pertenecientes al derecho internacional de los derechos humanos y que interactúan con los marcos jurídicos nacionales propios, especialmente en el ámbito penal. Gracias, doctor. Por lo pronto no hay más preguntas en el chat. Podemos continuar con la ponencia. Gracias. Ya, a ver. Bueno, aquí vamos a adelantar un poquito, que algunas personas me dijeron que no han podido timbrar en sus oficinas, entonces vamos a tratar de no demorarnos mucho en esta parte para que puedan cumplir con el resto de sus actividades, y además creo que tienen otro curso también luego de esto. Ya. Estas son las consecuencias del uso irracional de la fuerza, que las vimos ayer, y ahora vamos a ver las obligaciones relacionadas con el deber de investigar, que es a lo que se refiere el protocolo. Pero como les señalo, este protocolo, el protocolo de Minnesota, se usa principalmente para casos de ejecuciones extrajudiciales, casos en los cuales la responsabilidad estatal es mayor, y llama, como les dije en uno de sus numerales, a tomar en cuenta estos instrumentos como parte del cuerpo del documento, ¿ya? Pero principalmente lo hace para poder diferenciar los casos y establecer la pertinencia de la aplicación del instrumento, que se centra en la obligación de investigar y en la forma de investigar. Y sobre estas normas tenemos que consta el derecho a la tutela judicial efectiva, las garantías del debido proceso, que deben tener una característica de ser una investigación de medio eficiente, la debida diligencia y el plazo razonable. El derecho a la protección judicial o tutela judicial efectiva establecido a nivel internacional consta en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Analizamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque es la que tiene más relevancia y más trascendencia con lo relacionado a la cultura jurídica nacional desde hace unos 10, 15 años, sobre todo que existe un mayor trabajo de la Corte y una mayor difusión de sus instrumentos y sus resoluciones. Estas sentencias son citadas no solo en el ámbito de derechos humanos, que anteriormente tenían el nombre de derechos de primera generación, sino que existen casos de sentencias relacionados con todo tipo de investigaciones, y este derecho a la tutela judicial, al igual que el derecho a la vida, también es un derecho humano. Y existen algunos casos en los cuales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a un Estado por cometer delitos de lesa humanidad, por cometer ejecuciones extrajudiciales de forma aislada, por cometer torturas, por cometer desapariciones. Pero aún así estos casos llegan a ser la excepcionalidad. Los Estados generalmente son condenados, y especialmente el Ecuador, entre los que más sentencias tienen, por afectar el derecho a la protección judicial, por no favorecer esta tutela judicial efectiva, no solo en los casos de violaciones a derechos humanos, sino en todos los casos en general. Por eso esta norma es fundamental, ya que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo. Cuando hablamos de recurso, aquí nos referimos no a materia procesal
de fase de impugnación, sino que nos referimos a la posibilidad real que tengan las personas de acceder a este tipo de procedimientos, a este tipo de mecanismos establecidos por el Estado para que se tutele sus derechos, y este derecho a la protección judicial va acompañado de lo que se conoce como derecho a la verdad, especialmente para casos de violaciones de derechos humanos o para casos de muertes potencialmente ilícitas o sospechosas. A continuación, tenemos que esto va estrictamente atado a las garantías del debido proceso. Los estados también son condenados mayoritariamente por favorecer en primera instancia el derecho a la tutela judicial efectiva, pero no cumplir un procedimiento adecuado que revictimice o pueda dejar en la impunidad casos de violaciones de derechos humanos o casos de delitos comunes. Entonces, el debido proceso también es un derecho que tiene que ser cumplido en todos los casos, específicamente en los casos de delitos contra la vida, de muertes potencialmente ilícitas. Este derecho se encuentra consagrado en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana. Y esta investigación tiene que ser eficiente. No puede ser aparente, no puede ser simplemente investigar por investigar o procesar por procesar, sino que tiene que estar motivada y fundamentada en una investigación lógica, que es lo que establece algunas recomendaciones de la Corte Interamericana y el Protocolo de Minnesota, porque la obligación de investigar es una obligación de medio y comportamiento que no necesariamente es satisfecha con el resultado. No necesariamente implica que todos los casos deben llegar a una resolución, pero si es que esta investigación es eficiente, lo que garantiza es que existe una mayor probabilidad de llegar a un resultado. Si alguien tiene una investigación de cualquier tipo, una ejecución extrajudicial, un asesinato, un homicidio, un caso de personas desaparecidas, el hecho de no encontrar a la persona desaparecida no implica per se la violación a este derecho humano, siempre y cuando la investigación haya sido diligente y eficiente y se hayan realizado todas las diligencias necesarias para proceder con este caso. Y siempre debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad, condenada de antemano a ser infructuosa. A continuación tenemos la debida diligencia, que forma parte del debido proceso y que tiene relación con este medio eficiente, que es hacer las cosas de la manera más profesional, más técnica posible, y que implica que este órgano que investiga o los órganos que investigan deben llevar a cabo esta investigación en un plazo razonable y con todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad de los hechos. Aquí, en esta presentación que les pasaré posteriormente, existen algunas sentencias que establecen disposiciones o formas de interpretación de estos conceptos. Y finalmente tenemos el plazo razonable. Pues les voy a dar lectura a lo que señala. Esto es parte de una sentencia de la Corte Interamericana, que el plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención toma en cuenta 3 elementos para determinar esta razonabilidad del plazo, que es la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Aquí se entiende por autoridades judiciales también toda aquella persona que esté encargada de la investigación, incluso los funcionarios fiscales, pese a que estrictamente funcionarios judiciales se podría entender como jueces de juzgados, tribunales y las instancias correspondientes, sino que esta interpretación da a todo aquel que tiene la potestad de investigar e intervenir. Y aquí este concepto es general, porque tiene relación con absolutamente todos los aspectos que pueden ser considerados ante las autoridades judiciales, como por ejemplo en el ámbito civil, en el cual es de suma trascendencia la actividad procesal del interesado. Pero ya en el ámbito penal, la actividad procesal del interesado queda reducida, porque en este caso lo que se toma en cuenta únicamente es la complejidad del asunto y la conducta de las autoridades judiciales, interpretado esto en sentido amplio. Y de acuerdo al Protocolo de Minnesota y de acuerdo a varios instrumentos internacionales, las normas, o más bien las investigaciones, deben iniciarse de la manera más célere posible para lograr verificar los indicios, para lograr tener una investigación adecuada, apropiada y apta para ser presentada ante las autoridades judiciales y que éstas puedan resolver de mejor manera el caso. Como les había ofrecido, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy
y si alguien tiene preguntas, las podemos contestar en unos 5 minutos para que tengan tiempo de salir y arreglar sus cosas. Angelia, no sé si hay preguntas o cerramos ahí. No, no hay preguntas, doctor. Podemos dar por finalizado el evento. Nuevamente, le agradecemos al doctor Gustavo Villamarín Herrera por la conferencia que nos ha dictado el día de hoy. A los participantes les mencionamos que la siguiente conferencia de este curso será el día miércoles 27 de julio a las 3 de la tarde, donde se realizará la tercera charla sobre principios generales de las investigaciones, técnicas investigativas y protección a víctimas y testigos. Si tienen preguntas o inquietudes, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Muy buenas tardes nuevamente, doctor Villamarín, y gracias a todos por su asistencia. Que estén Muchísimas muy bien. gracias, Angelia, y muchísimas gracias a todas y todos por Gracias, asistir. hasta pronto.